Carlos Navarrete Cáceres es arqueólogo, antropólogo, historiador y escritor guatemalteco. Realizó estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología y de maestría en ciencias antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, UNAM, en 1965. Es doctor honoris causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha destacado como estudioso de la cultura maya, en particular de la arqueología, antropología e historia antigua de los pueblos de Chiapas y Guatemala. Su carrera profesional la ha desarrollado en México, donde es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Recibió en Guatemala el Premio Nacional de Literatura en 2005 por su novela Los Arrieros del Agua y es Premio Chiapas por su labor antropológica en conjunto. Es distinguido miembro de número de esta academia, a la cual ingresó el 25 de julio de 1978, hoy hace exactamente 40 años. Recibió la medalla al mérito de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala en 2015 y la Orden del Pop del Museo Popol Vuh en el 2017. Es un placer presentar a Carlos Navarrete con El descubrimiento de Tikal y sus personajes, Modesto Méndez y Ambrosio Tut. Doctor. Sí. Antes que todo, un alto honor, aunque sea desde lejos, como Osvaldo, para contribuir en alguna forma al desarrollo de esta importantísima jornada de aniversario de nuestra adorada y querida y respetada academia. Se podrá aprender porque no tengo imagen. Está clausurado el... Está clausurada la imagen. ¿Ustedes están intentando encenderla? Sí. Sí. Está abierta aquí, pero no... Un minuto. Bueno, y si no, pues aunque no lo vean. Pues si no, ni modo. ¿Verdad? Un momento, ahora lo resolvemos. Pues podría comenzar así. Sí, creo que es mejor comenzar porque si igual no hay presentación, pues le escuchamos atentamente y mientras tanto trataremos de resolverlo. Gracias. Gracias a una lista de documentos pertenecientes al ramo de Gobernación y Justicia del Archivo General de Centroamérica, tuve oportunidad de conocer algunas piezas de la correspondencia oficial cruzada entre dos corporaciones municipales del Petén y el entonces ministro de Relaciones Interiores, y una carta enviada por el titular de la cartera al corregidor Modesto Méndez, alusivas al descubrimiento de Tikal, copias ministeriales en las que es valorada la participación de las autoridades peteneras. Suficiente se ha escrito sobre la historia de Tikal y no es el caso repetirla. Franz Blom comentó algunos trabajos que salieron a raíz de la traducción del célebre informe al alemán después de que von Hess, el encargado de negocios de Prusia, envió al rey de su país una copia con los dibujos hechos por la expedición. En 1853 los publicó Karl Ritters, edición que sirvió de base a las que luego hicieron Buchmann en 1853, Wappans 10 años más tarde y Müller en 1867, citados todos por vía corta. Posteriormente, Hugo Cerezo Dardón escribió sobre la expedición de Modesto Méndez y Ernesto Scheffler aclaró algunos puntos oscuros sobre pormenores de la traducción alemana. Otros autores abordaron el tema. Castañeda Paganini reprodujo y comentó el texto en español y Samayoa Chinchilla redactó un artículo divulgativo de carácter histórico. He dejado al último la que debió ser la primer cita bibliográfica, porque todos los títulos expuestos derivan de la publicación del informe original en la Gaceta de Guatemala el 25 de abril de 1848.
hecho de gran significación en el desarrollo inicial de la arqueología maya y en este caso guatemalteca. Luis Luján, con toda razón, consideró los informes como un punto de atractivo para la importancia arqueológica que ya se vislumbraba del Petén. De aquí derivaron 2 reproducciones guatemaltecas del informe publicados por la Academia de Geografía e Historia en su revista. El escrito y las ilustraciones continúan motivando a los estudiosos de Tikal y su historia. Vital Lorenzo Muñoz Cosme, en base a replantear la ruta seguida por la expedición y analizando exhaustivamente el relato, comparándolo con la realidad actual, identifican el Templo 5 como el primero que apareció a la vista y no el Templo 1 como se ha venido repitiendo. La mayoría de los autores reconocen en Méndez al hombre que dio a conocer aquella ciudad desconocida a mitad del siglo XIX. Él mismo estaba consciente de que su nombre y el informe perdurarían. Vengan, enhorabuena, dice, esos viajeros con mayores posibles facultades intelectuales, hagan las excavaciones al pie de las estructuras, rompan los palacios y saquen curiosidades y tesoros que no podrán llevar sin el debido permiso. Jamás podrán nulificar ni eclipsar el lugar que me corresponde, al haber sido el primero que, sin grabar los fondos públicos, les abrí el camino y que tuve el honor de comunicar al Supremo Gobierno de nuestra República cuánto interesante superior se encuentra en la capital de este imperio. Hay un personaje poco reconocido, el indígena Ambrosio Tut, cuya letra mal trazada aparece calzando escritos oficiales en los que su firma da cuenta de su calidad de cabeza mayor del pueblo de San José, mencionado generalmente en forma aleatoria como acompañante de Modesto Méndez. Virgilio Rodríguez Beteta es de los contados autores que reparte el mérito entre ambos personajes. Dice Rodríguez Beteta, cuyo glorioso descubrimiento se debe al gobernador del Petén, Ambrosio Tut, y el coronel Modesto Méndez, corregidor del mismo en 1848. Es como si dijéramos la meca de los arqueólogos y maístas de toda la región norte, tanto como lo es Palenque en la región occidental y Copán en la suroriental. No hay duda. El mismo Méndez escribe el 24 de febrero, al concluir la primera jornada de camino, y se le reúne Tut, que regresa de hacer tareas de desmonte, significando con ello que las secciones del inmenso sitio que el coronel conoció despejadas fueron abiertas a criterio del municipio indígena. Le pedí, dice, enseguida nuevas noticias de las ruinas de Tikal, y el gobernador indio me contestó que aunque se sentía cansado, quería tener el gusto de irme a situar al pie de él. Frase que condujo a Carlos Samayoa Chinchilla a afirmar: de esto puede deducirse sin esfuerzo que la primacía del descubrimiento corresponde a Tut. En este sentido, la afirmación tajante de Luis Luján podría ser cabeza de los 2 primeros documentos. En el año 1848, el indígena Ambrosio Tut descubrió las ruinas de Tikal. Lástima no poder adentrarnos en las motivaciones íntimas que, como ser curioso y aventurero, llevaron a Méndez a montar aquel aparato sin duda oneroso. Calculamos un número aproximado de 25 personas y enviar antes a Tut a tierras entonces consideradas salvajes, encabezando una comisión compuesta de 5 macheteros a abrir camino, dicho en términos de montería. Cuando el corregidor y su comitiva arriban a San José, punto de donde partieron Tut y su gente, encontró preocupación en los moradores por no saber nada de aquellos, pues hacía 8 días que habían salido a explorar el camino de las citadas ruinas. No podía haber comunicación,
Permanecieron ese tiempo brechando y desmontando, asombrados por lo que se iba mostrando. Fueron, pues, Tut y su gente los primeros hombres de contemplar en Tikal dioses y casas de piedra. Tú debió ser hombre de cortas palabras, por lo menos en español. Eso lo da a sentir Méndez. Mis compañeros y yo oímos después con gusto las pocas explicaciones que hacía el señor Tut de la elevación y magnificencia de aquellos edificios. Además, deja entrever que aquel tenía conocimiento de otros lugares antiguos. Quizá cruzaron palabras en maya y tzá, dado el conocimiento que el corregidor tenía del idioma. Los dos primeros documentos son sendas comunicaciones entre el Cuerpo Municipal de San José y el Ministerio de Relaciones Interiores. Parco y mal redactado el que firma Ambrosio Tut. Lo acompañan otros apellidos indígenas que dan fe del cumplimiento de la misión. De Tikal dicen poco. Tuvieron más interés en señalar la presencia de lacandones y en dar cuenta de las vituallas llevadas en el viaje: carne, totoposte, tabaco, aguardiente, pólvora, plomo, dulce, pinol y otras cosas, lo que reiteramos debió constituir un gasto oneroso. Escueto y un tanto paternalista es la respuesta del Supremo Gobierno. El elogio es más bien, con justa razón por su contenido, para el informe de Méndez, pero la misiva de los municipios indígenas de San José, encabezados por su gobernador, es sincera en cuanto testimonio de una labor cumplida como encargados que fueron de la parte ruda del descubrimiento. Los tres documentos que siguen tienen que ver con el acta levantada en la sesión que la Municipalidad de Flores celebró para escuchar el informe de los comisionados, el regidor Antonio Matus y el síndico José María Garma. Buen trabajo de observación, con jerarquía suficiente para apadrinar por sí mismo cualquier descubrimiento. La sola noticia hubiera bastado para sellar el acta de nacimiento de Tikal. Se ve la mano o la influencia del corregidor. Eran invitados de categoría en la expedición y mucho platicarían con él, o más bien lo escucharían. Dos nombres olvidados y un informe hasta hoy desconocido. Otro personaje presente en el acta es el dibujante Eusebio Lara, para quien la municipalidad acordó que de sus propios fondos y con anuencia del corregidor se le gratificara para que copie la colección de las estatuas en dibujo que trajo de las ruinas de una memoria tan interesante y que las conserve el secretario de esta municipalidad en el archivo de su cargo. O sea que hubo dos versiones de los dibujos de Leal: los que hizo directamente en el campo y los que copió para la municipalidad. Sabemos que los primeros se enviaron al ministerio como parte del informe, cuyo texto, sin las ilustraciones, fue publicado por la Gaceta. Hubo una segunda copia de los originales, la que, según Scheffler, dibujó el muy instruido y activo médico alemán Dr. Ahrens, por encargo del diplomático prusiano von Hess, amigo personal de Méndez, enviados a Europa junto con el texto, más adiciones y sus suplementos. Se desconoce el paradero de los dibujos. El sexto y último documento manuscrito permite entender el sentido no manifiesto de los escritos anteriores. Es un cortés acuse de recibo del informe del señor coronel don Modesto Méndez, corregidor y comandante general del distrito del Petén. Varias cosas afloran. Lo ya señalado de que se tenían noticias vagas e inciertas, pero no oficiales, de la existencia de las ruinas y del deseo del gobierno y de las personas ilustradas por conocer qué hubiese de realidad. Aquí se van a cruzar los motivos de la duda personal, deseo de develar una historia con los motivos oficiales, el prestigio a favor de un régimen necesitado de fincar raíces en el pasado.
Hay conexión con el documento 2 en el que el ministro de Relaciones del Supremo Gobierno alaba el descubrimiento. Dice, pues son cosas de mucha estimación por su antigüedad y porque de ellos se adquieren datos para la historia del país. La relación del señor corregidor se va a imprimir para que llegue la noticia a todos los habitantes de la República. Fue la respuesta a los afanes y esfuerzos del insigne petenero, sin mediar en ellos miras de interés particular, únicamente satisfecho y persuadido de que mi persona, dice Méndez, y cortos bienes pertenecen a la patria, al gobierno y a mis hijos, como él mismo escribiera. Al reducir el diario con los pormenores de la expedición, sabía que su descubrimiento le caería de perlas al gobierno y a los círculos ilustrados que ya habían gozado buenas épocas de elucubraciones, con su dosis independentista cuando el descubrimiento de Palenque en las postrimerías del dominio español. Ahora, en plena época republicana y bajo régimen conservador, se veía en las antigüedades un medio de crearle una historia al país, lo que en ropaje actual equivale al concepto de valor nacional. No es ninguna novedad el aprovechamiento político ideológico de la historia indígena. Los liberales lo hicieron con los planos y grabados de Rivera Maestre. Francisco Cabrera y Julián Falla, incluidos en el Atlas de Guatemala en 1834, y asumiendo el mismo derecho, lo hicieron los conservadores con Tikal. Recuérdese que el presidente Rafael Carrera fue el fundador de la República de Guatemala y el descubrimiento y su difusión le darían prestigio internacional al nuevo país. Sobre la personalidad de Méndez, el embajador prusiano Bonges dijo lo que todos han vuelto a repetir, que era un hombre muy sensato y de nobles pensamientos, el mejor conocedor de la región y quien habla los dialectos de los indios usados ahí. El corregidor, que carece de una educación literaria especial, es, sin embargo, un incansable investigador de la antigüedad. No hay mérito que restarle a Modesto Méndez, al contrario. Retornó a Tikal en 1852, aunque desafortunadamente no se conoce nada escrito de esa visita. Siempre tuvo las antigüedades en mente, preocupándose de conocer más allá de ellas, como lo indica la nota que envía al ministerio dando aviso de la próxima visita del doctor Scherzer de Viena en febrero de 1856, quien espera conocer las riquezas de Tikal. A su regreso a la capital, aprovechando una ruta obligada de mal camino, se desvió a explorar las ruinas de Ixcún e Ixtutz en la vecindad del pueblo de Dolores. De esa visita no informó nada oficialmente. La relación que envió a Europa el cónsul Bonges junto con los papeles de Tikal parece haber sido redactada por él siguiendo a Méndez, con quien mantenía relaciones amistosas. De acuerdo a la anotación de Karl Ritter citada por Scheffler, a diferencia del informe de Tikal publicado de inmediato, el de Ixcún e Ixtutz se conoció en español hasta que lo tradujo y publicó Franz Blom en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. No fue intención de este trabajo entablar discusión alguna sobre en quién recae la gloria de ser el verdadero descubridor de Tikal. Creo que en todos, pues si el corregidor patrocinó aquella entrada y con su informe comprobó lo que se rumoraba de oídas, en Ambrosio Tud y en los municipios y peores indios recae el mérito de haberlo hecho realidad. Con la publicación de los manuscritos pretendemos, cuando se publiquen los documentos, pretendemos acercar el descubrimiento de Tikal al juego de intereses que desembocaron en su pronta difusión. En lo que toca a la arqueología, caben aquí las palabras de Luis Luján. Con ello,
El territorio arqueológicamente desconocido del Petén comienza a vislumbrarse como región importantísima para los estudios maístas. Un párrafo del último documento es significativo para ir rastreando la huella histórica de la arqueología guatemalteca, dado el interés por el pasado que había en el medio oficial presente en las siguientes recomendaciones. Es menester continuar examinando el plano de la ciudad descubierta y averiguar en cuanto sea posible cuál era su formación, si había fuentes, cárceles u otros edificios que descubriesen el estado de la civilización de los habitantes y la época en que la ciudad estaba habitada, y además enviar algo de porción de la argamasa que con ella se fabricaba entre ellos y una de las piezas de madera en que estaban esculpidas las figuras de que se sacó copia con el objeto de que se examine aquí por los inteligentes. Espera también el gobierno que a usted le comunique todo lo que descubre en lo sucesivo y le remita copias de ello, pero cuando si fuera dable, que los edificios se representen en perspectiva para mayor conocer su arquitectura. Habría que agregar ya finalmente un tercer personaje. A 20 años del descubrimiento de Tikal, Salvador Valenzuela visitó el departamento de Petén en cumplimiento de una inspección oficial ordenada por el señor general presidente y con instrucciones de esa secretaría. El presidente de la República era el caudillo liberal Justo Rufino Barrios y la dependencia la Secretaría de Fomento, preocupados por conocer la situación económica y social que guardaba el lejano territorio, por no decir desconocido, puesto que el mapa de la República es tan inexacto desde Cobán en adelante que desde luego se comprende que su autor no tiene bastante idea de la topografía de la parte norte de Cobán y departamento de Petén, al decir del comisionado. El informe es prolijo en describir el estado lamentable de los caminos, contempla las posibilidades futuras de comunicación a través de los ríos y a medida que va recorriendo las alcaldías toma apuntes de los recursos naturales y de las actividades productivas, poniendo énfasis en los problemas fronterizos causados por el trasiego de refugiados y de bandas de mayas rebeldes yucatecos, guerra de castas de Yucatán, agravados por el comercio ilegal con Belice de ropa, armas, pólvora y aguardiente, o sea que continuaban los mismos problemas del tiempo de Méndez. Cobra importancia la descripción de su visita a Tikal en cumplimiento de las órdenes expresas del señor ministro, derivado, por supuesto, de la lectura previa del informe de Modesto Méndez, al que cita, demostrando que el interés gubernamental por aquellas ruinas no decayó pese al cambio del régimen político. Respecto a las vigas extraviadas hay un antecedente. La anotación de Fongé citada por Blom es característica usar como arquitrabe sobre las entradas vigas de Chicozapote. Un ejemplar notable de esta clase puede verse en uno de los ministerios de Guatemala, lo que habla de dos muestras de vigas, la que paraba en ese enigmático ministerio, la más antigua, y la que transportó Valenzuela a nuestro museo, muestra desagrado por la extracción de los dinteles de madera que envió a Europa un doctor extranjero, Fongés. Acerca de la presencia de indígenas caribes en las cercanías de Tikal, en el documento 1, les achacan el robo de esculturas. Menciona una pequeña aldea compuesta de 7 familias de indígenas yucatecos y 3 de lacandones, seguramente esquivos con los extraños. En fin, pues muchas gracias. Con esto termino. Muchas gracias, doctor Navarrete.